Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan en este momento por este mecanismo virtual en la séptima Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, año 2020. Me presento, mi nombre es Milton Jesús Vera Contreras y presento a mi equipo de trabajo, Pedro Gilberto Puerto Cuadros, Matías Herrera Cáceres y Nelly Rosana Díaz Leal. Ambos somos profesores de los grupos de investigación en inteligencia artificial y el grupo de investigación en desarrollo e ingeniería del software de la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta. Nuestra agenda para esta charla está organizada en 5 tópicos. En primer lugar, una motivación sobre transformación digital, que es nuestro tema central. En segundo lugar, unos aspectos relacionados con el COMPES 3975, que es una política de gobierno en transformación digital e inteligencia artificial. En tercer lugar, una revisión de literatura sobre transformación digital. Y posteriormente, unas experiencias de transformación digital que hemos tenido en la Universidad Francisco de Paula Santander, para finalmente plantear unas conclusiones y unos trabajos futuros. Entonces, iniciando con nuestra charla de manera de motivación, en este momento en la humanidad absolutamente todo se convierte en un hashtag en cualquiera de las redes sociales, pero también en la literatura científica de nosotros como académicos, todo es un hashtag, todo es una tendencia. Siempre que se busque cualquier tema nuevo en la literatura científica, se va a hablar sobre un buzzword, sobre un término de moda. Y la transformación digital, que es nuestra charla, es un término de moda en la literatura y ha venido creciendo en los últimos 10 años sustancialmente, y lo pueden verificar en Scopus, en Web de la Ciencia, en Google Scholar, y también lo pueden verificar en las tendencias de redes sociales. Y esa transformación digital, el gobierno nacional en Colombia también se ha encargado de volverlo una tendencia. Entonces el año pasado, en 2019, el gobierno colombiano, bajo el liderazgo del Ministerio de ETIC, creó un documento COMPES, el número 3975, con la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Para quienes no saben lo que es un documento COMPES, son documentos que establecen a muy alto nivel del gobierno de Colombia la planeación que tiene involucrada inversiones y que tiene trazada una política de mediano y largo plazo a nivel de gobierno. Es decir, esos documentos representan un camino a seguir y la academia y las empresas siempre están pendientes de este tipo de documentos para identificar tendencias y marcar el rumbo de las investigaciones y de los trabajos que se hagan. En este documento COMPES se definió un objetivo general y es básicamente que nuestro país se pueda alinear con lo que se conoce con la cuarta revolución industrial, con la industria 4.0. Es que de acuerdo al diagnóstico del documento COMPES, Colombia tiene una serie de debilidades y esas debilidades se resuelven si fortalecemos el talento humano en primer lugar para que podamos cerrar una serie de brechas en materia de tecnología y crear un ecosistema, unas condiciones que permitan habilitar para que Colombia aproveche las oportunidades y enfrente los retos de la industria 4.0 y la cuarta revolución industrial. Y además de ese objetivo general hay unos objetivos específicos. Entonces, el objetivo específico que más se relaciona con nuestra universidad es el referente a fortalecer competencias de talento humano. Hay más objetivos, pero ese objetivo central de fortalecer el talento humano pues es muy interesante, muy importante para nosotros como una universidad. Entonces, con ese marco de gobierno, nosotros decidimos comenzar a revisar lo que estábamos haciendo, lo que hemos venido haciendo, y contrastarlo con la política de gobierno y con la literatura. Y para revisar la literatura utilizamos una herramienta reciente, interesante, que se llama el árbol de la ciencia. El árbol de la ciencia fue desarrollado por un grupo de profesores de Manizales acá en Colombia, que aparece en las publicaciones en las que lo pueden consultar. Y esa herramienta permite que nosotros ingresemos los resultados de las búsquedas que hacemos en Scopus, en Web de la Ciencia o en cualquier otro motor, cualquier otra herramienta de bases de datos bibliográficas, y con esa herramienta se genera un árbol. Y ese árbol nos da la raíz, el tronco y las hojas basados en una red de citaciones. Esa red de citaciones nos permite reducir el gran volumen de referencias bibliográficas que encontramos en la literatura sobre un tópico a un número más pequeño. No es el objeto de esta charla detallar el árbol de la ciencia, sin embargo, lo comentamos para que sepan cómo hicimos la revisión y en el paper hay algunos detalles y pueden profundizar al respecto, los invitamos a utilizarla. Y entonces en nuestro caso, utilizando el tópico de nuestra charla que es Digital Transformation, nuestro árbol de la ciencia nos generó una raíz, un tronco y unas hojas. En la raíz hay 10 publicaciones, en el tronco hay 10 publicaciones, y cuando uno revisa esas publicaciones, en primer lugar son las más citadas,
las más relevantes. Normalmente algunas son revisiones de literatura con más detalle y nos ayudan a guiar el camino a seguir en torno a la transformación digital. La mayoría de los autores que están en el tronco y en las hojas son autores muy representativos en diferentes disciplinas y en este caso nosotros nos dedicamos en la disciplina de los sistemas de información, de Information System. Es una disciplina muy legada a lo que en Colombia se llama la ingeniería de sistemas, es el caso de nuestro programa de pregrado. En las hojas encontramos 60 publicaciones y si detallamos mucho más el análisis de literatura, pues encontramos, por ejemplo, que Scopus tiene un total de 1.390 publicaciones, Web de la Ciencia tiene 838 y hay 54 de esas publicaciones que son revisiones de literatura. Pero como es un tópico reciente, entonces encontramos que hay mayor cantidad de artículos en conferencias, es casi el 50%, un 43%, y la mayoría siguientes son artículos. A nivel de revisiones de literatura, volvemos a resaltar, había 54 revisiones y las revisiones nos ayudan mucho cuando queremos dilucidar tópicos en los que estamos comenzando a trabajar. Si hacemos un análisis por años, entonces encontramos que este tópico de transformación digital ha venido desarrollándose desde la última década y ha tenido unos picos en los últimos 3 años. Por ejemplo, para este año 2020, que aún no termina, ya van 342 publicaciones, luego lo más probable es que el pico del año pasado de 473 publicaciones se supere y ya hay publicaciones registradas en Scopus y Web de la Ciencia para 2021 que están pendientes por imprimir, pero que ya está el preview del artículo publicado. Dentro de todas esas publicaciones nosotros identificamos 3 revisiones de literatura claves, son las que aparecen acá en esta presentación: Boekser, Vial y Ostermel. Esas revisiones los invitamos a que las revisen en detalle porque nos guían mucho con respecto a los conceptos de transformación digital, el desarrollo histórico que ha tenido, el estado actual y la perspectiva. Y todo eso en relación también con la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, que es algo a lo que todas las profesiones tienen que prestar la atención y a lo que todas las universidades están obligadas a comenzar a prestar la atención desde ya. Y entonces, a partir de esa revisión de literatura, nosotros empezamos a encontrar una serie de tópicos y uno de los tópicos más relevantes es que no hay una claridad sobre el concepto y hay 3 términos clave. En inglés, lógicamente, digitization, digitalization y digital transformation. Y entonces hay como una jerarquía de términos, donde el primer término, digitization, se refiere explícitamente a pasar de lo análogo a lo digital, pero sin que haya transformación de procesos, de cultura, sin que haya apropiación, sin que se mantenga en el tiempo ese ejercicio. Es lo que en ocasiones ocurre cuando las empresas simplemente compran un aparato o compran un software, pero en realidad los problemas siguen y la empresa no cambia y el negocio no mejora. Pero cuando hay una segunda etapa en la que los procesos de negocio y la cultura se transforman y el proyecto, hardware o software trascienden el tiempo y la organización lo apropia y comienzan a haber cambios y efectos, entonces ya se habla de digitalización. Y el tópico nuestro, transformación digital, digital transformation, ya es cuando hay una incorporación compleja, una sinergia entre lo que conocemos como la industria y las organizaciones y las tecnologías de información. En este caso son las tecnologías de tendencia, particularmente las tecnologías de la industria 4.0, como la computación en la nube, el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, la ciberseguridad y otra gran cantidad de cosas como por ejemplo realidad aumentada y simulación. Pero resulta que eso no es posible sin las personas. Y entonces cuando hablamos de transformación digital es fundamental que haya un trabajo colaborativo y abierto, que haya liderazgo, que haya una visión de emprendimiento, una visión de innovación, siempre procurando impactar el negocio. Y entonces con todas estas ideas que encontramos en la literatura y que desarrollamos en el artículo asociado a esta charla, pues nosotros decidimos proponer una conceptualización muy aterrizada a lo que es nuestra universidad, nuestros grupos de investigación y los proyectos que hemos venido desarrollando y los que comenzamos a emprender. Entonces nosotros proponemos que la transformación digital es un proceso que mejora la organización, pero que lo hace apropiando, incorporando e integrando de manera inteligente tecnologías emergentes que están relacionadas con la organización, con el procesamiento de la información, con la informática, la comunicación, la conectividad, y que todo eso genera un cambio disruptivo progresivamente dentro de la organización. Y entonces, teniendo en cuenta esta definición propuesta y la revisión de literatura que acabamos de presentar,
más la política de gobierno, nosotros consideramos que hay una serie de cosas que ya hemos hecho que se pueden clasificar en el marco de lo que es la transformación digital, una serie de experiencias de transformación digital universitaria que hemos liderado en la UFPS desde el programa de Ingeniería de Sistemas. Y entonces tenemos una lista extensiva de esas experiencias de transformación digital. Listamos 10 y las colocamos dentro del artículo asociado a la conferencia y las vamos a mirar de manera rápida en esta pequeña charla, pero hay muchas más. Colocamos 10, un decálogo de experiencias, pero hay muchas más. Y entonces tenemos esta lista de 10. En primer lugar tenemos las experiencias relacionadas con AppsCo, la Hackathon de Transporte y el punto Vivi Digital Lab. Y es que con esas experiencias aprovechamos todas las tecnologías de la industria 4.0, pero además lideramos procesos de transformación en estudiantes, en profesores y en el sector productivo, promoviendo la innovación, promoviendo el emprendimiento, promoviendo la apropiación, uso y aplicación de tecnologías de tendencia. Y de esto nos queda una experiencia gigantesca, porque nosotros estamos trabajando con AppsCo desde sus comienzos y en los últimos 6 años hemos logrado desarrollar grandes equipos de emprendedores y de innovación en todo sentido. Entonces podemos destacar, por ejemplo, el año pasado, cuando hicimos el cierre de AppsCo, y aquí está la fotografía, donde logramos certificar básicamente a 14 equipos. 14 equipos de empresas, de diversas universidades, del sector productivo, que propusieron una serie de ideas y, por ejemplo, nos gusta mencionar siempre esta idea del semestre anterior, y es el panadero digital, que se convirtió en un emprendimiento que hoy en día se llama Panahora. Si ustedes buscan en internet por panahora.com, van a encontrar que hay un sitio y una aplicación móvil que les permite pedir pan a domicilio. Y este proyecto, con el tema de la pandemia, despegó. Ellos siguen trabajando, han afiliado una gran cantidad de negocios de repostería y es uno de los grandes ejemplos de Mintic a nivel de Colombia y de nuestros ejemplos como universidad en emprendimiento y en transformación digital. Además de estas ideas de lo que es AppsCo, la Hackathon de Transporte, el punto de Digital Lab, pues tenemos las experiencias con las academias a través de convenios con las grandes multinacionales de computación en la nube. Entonces acá está la fotografía, que está a la derecha soy yo quien hace la presentación en estos momentos, que está en el centro es el profesor Matías Herrera, quien es el que lidera el programa de apps.com, y el que está a la izquierda es el profesor Carlos Pardo, quien lidera todos los temas de infraestructura de redes, comunicaciones 5G, seguridad de información en nuestra universidad. Y los tres nos postulamos y ganamos ser embajadores de Amazon. Pero además de ser embajadores de Amazon, también hemos liderado a través de la universidad la afiliación a Huawei y a la Academia Oracle. Y con todas esas academias, entonces podemos incorporar a nuestros currículos la computación en la nube y todas las herramientas que eso nos ofrece. Y por ejemplo, en el caso de Huawei, hay un estudiante que ha logrado ir en 2 ocasiones consecutivas a la final nacional de un concurso que Huawei organiza. Y en ese concurso se reúnen en Bogotá los mejores estudiantes de toda Colombia en computación en la nube y en redes y comunicaciones y en seguridad. Y este muchacho ha logrado asistir en 2 ocasiones consecutivas, 2018 y 2019. Los eventos finales fueron en 2019 y 2020. Y allá se ha reunido con personas de grandes universidades y es un ejemplo a seguir para nuestros estudiantes. Y además a esta otra experiencia, tenemos nuestras experiencias de las maratones de programación. Y es que las maratones de programación existen en Colombia desde el año 1974-76. Nosotros llegamos hace 5 años a hacer maratones de programación y hemos venido subiendo el nivel e incorporando cada vez más estudiantes. Y eso ha permitido que crezcamos curricularmente, que mejoremos las competencias de programa, pero además nos ha permitido hacer red y nuestros estudiantes han logrado llegar hasta Facebook y han competido y han ganado en eventos de Facebook a nivel nacional. Y además han ido a Google y han estado en eventos de Google y han ganado competencias y han ganado eventos del orden local, de orden nacional, y además ellos se encargan de hacer evangelización en la región. Han estado en todas las universidades de Cúcuta y somos el equipo que lidera todo el tema de programación competitiva. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter y nos conversamos con personas desde México hasta Argentina y de todas las universidades. Eso nos permite manejar cosas como la internacionalización, el bilingüismo y una serie de habilidades blandas en nuestros estudiantes que son fabulosas, pero también las habilidades hard, las habilidades fuertes, que es dominar toda esa gama de tecnologías de la industria 4.0. Y además de esta experiencia, tenemos
el ejercicio curricular de crear electivas que estén relacionadas con todos esos temas. Y entonces hemos creado un montón de electivas y hemos evolucionado con electivas que ya existían. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es una de las electivas más antiguas que tenemos en nuestro programa académico, pues ha evolucionado y en estos momentos se encuentra con tópicos como Machine Learning, Deep Learning. Pero también tenemos la electiva de computación en la nube, que se fundó desde el año 2017, y a través de esa electiva de computación en la nube es que se han liderado todos los procesos anteriores relacionados con computación en nube, Huawei, Oracle, Amazon, programación competitiva, etc. Y recientemente se crearon las electivas de ciencias de datos y de transformación digital, porque fue necesario crear una electiva sobre transformación digital. Y esto en el nivel de pregrado. En el nivel de posgrado creamos una maestría virtual y ya tiene aprobación del Ministerio de Educación. Es una maestría virtual en tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación. Para esta maestría creamos una marca que se llama Educaton, que es un juego de palabras en idioma inglés, mezclando la palabra educación en inglés y las siglas de Information Technology en inglés. Y entonces creamos todo un eslogan que dice The IT is on Education, Education is on IT, para hacer un énfasis gigantesco en la importancia de la transformación digital en las universidades, de la transformación digital del currículo, de volcarnos hacia la tecnología sin ningún temor, y más en estas épocas en las que estamos trabajando con todo virtual por el tema de la pandemia. Y finalmente tenemos la experiencia del proyecto, que esperamos que pronto llegue a buen término, de una maestría en transformación digital, donde queremos vincular a profesionales de todas las disciplinas, que los contadores públicos, que los administradores de empresas, que los economistas, que todas las ingenierías, que los licenciados, que los trabajadores sociales, que los comunicadores, que los enfermeros, que los médicos, que todos vengan a nuestra maestría en transformación digital para que comencemos juntos a liderar la transformación digital de Cúcuta, de la frontera y del departamento norte de Santander. Es una apuesta del programa de Ingeniería de Sistemas del Departamento de Sistemas de Informática para poder articular todo ese espectro gigantesco de tecnologías, porque sería inviable crear una maestría en Internet de las Cosas, y una maestría en Ciencias de Datos, y una maestría en Nube, y una maestría en Ciberseguridad, y una maestría en Ingeniería del Software, y una maestría en Proyectos. En su lugar, lo que estamos proponiendo es crear una maestría en transformación digital donde quepa toda esa gama de disciplinas y donde quepan todas las profesiones. Precisamos para liderar conjuntamente en un ejercicio colaborativo la transformación digital de la Universidad de Cúcuta, de la Frontera y del departamento. Y esa es nuestra apuesta. Y por eso hacemos esta presentación, porque queremos contarles que tenemos toda una experiencia y unos proyectos en curso, unos proyectos en planeación que queremos compartirles para que se vinculen con nosotros. Finalmente, nuestras conclusiones al respecto son muy sencillas. En primer lugar, hay una evidencia suficiente y completa de que la Universidad Francisco de Paula Santander viene trabajando en transformación digital. Que ese buzzword, esa moda, ese hashtag que ha propuesto el gobierno y que lidera desde su política pública, también está aquí en Cúcuta, liderado desde la universidad, desde el programa de Ingeniería de Sistemas. En segundo lugar, propusimos una definición con fundamento en la literatura, con fundamento en nuestras experiencias, con fundamento en la política pública y alineada a la propuesta que estamos haciendo de maestría en transformación digital. En tercer lugar, consideramos que los desafíos que tenemos son básicamente el desafío de transformar el currículo. Todas las carreras tienen que transformar sus currículos en torno a la tecnología. Si no lo hacen, van a comenzar a desaparecer. Eso es uno de los grandes riesgos, eso es una de las grandes amenazas. No va a ocurrir mañana ni el próximo semestre, pero es fundamental que todas las disciplinas se vuelquen a la tecnología. Y entonces todos tienen que aprender a programar, todos tienen que saber de ciencias de datos, todos tienen que conocer ese vocabulario del gran espectro de la industria 4.0, y eso se consigue si lideramos transformación digital, por eso nuestra propuesta de maestría. Y en tercer lugar, creemos, de acuerdo a la literatura revisada y a nuestras experiencias, que hay tres grandes líneas de investigación que tendríamos que comenzar a fortalecer juntos. No solamente los ingenieros de sistemas y los especialistas en computación y sistemas de información, sino todas las disciplinas. Y una primera línea es crear modelos que permitan guiar la transformación digital, que se pueda planear y se pueda ejecutar de manera rigurosa, organizada, estructurada, pensando en transformarnos. En segundo lugar, mecanismos que permitan evaluar los efectos que genera la digitalización, la transformación digital, la industria 4.0 en nuestro contexto específico, de mediano plazo, de corto plazo, micro, macro, Cúcuta, Norte Santander, Colombia.
Y en tercer lugar, de la mano con todas esas ideas, sería interesante la creación de un observatorio de transformación digital. Y para eso estamos invitando al sector productivo, sector académico, a la sociedad civil, al sector gobierno, para que se unan a toda esta gran cantidad de experiencias e iniciativas que tenemos, las que venimos trabajando. No en vano somos un programa acreditado de alta calidad y no en vano contribuimos sustancialmente para que la Universidad Francisco Pablo de Santander sea una universidad de alta calidad. De hecho, en la pandemia fuimos nosotros desde el programa quienes lideramos toda la transformación digital y la digitalización abrupta para lograr responder con total calidad y con el tiempo previsto a esta pandemia. Y seguimos haciéndolo. Y este escenario de la Semana de Ciencia y Tecnología Virtual, pues es un ejemplo en el que la universidad se ha transformado digitalmente. Quedamos abiertos a sus preguntas, a sus inquietudes. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.